sea, lo que yo sentía. Sí. Y yo le decía, esto es demasiado doloroso. A mí me llamaron, no sé si fue ese mismo día o al otro día, no recuerdo la cronología, Sí. pero yo le empiezo a describir todo lo que veo. Yo le decía, es como si le pusieran cigarrillos, es como si la quemaran, es como si Pues bueno, que ya ahorita tocabas el tema de Zamboní. ¿Sí, Sí. o qué? Donde Juliana Zamboní. Con respecto a Uribe Noguera, Rafael Uribe Noguera, ¿qué pasó con ese caso? O sea, es decir, ¿qué pudiste conectar con ella, con la niña, no sé, qué? Bueno, a mí la persona del Gaula que estaba encargada del tema me llamó y me dijo, mira, hay una niña desaparecida. Sí. Ellos saben cómo trabajo yo, solo me dan el nombre de la persona. Okay. Entonces me dio el nombre y yo le dije, bueno, llámame en un ratico y yo la voy a mirar. Sí. Como a la hora me llama otra vez esta persona y me dice, ¿qué pasó? Entonces yo le empiezo a narrar, mira, la veo así, le empecé a narrar todo, pero fue una manera, o sea, lo que yo sentía. Sí. Yo le decía, esto es demasiado doloroso. A mí me llamaron, no sé si fue ese mismo día o al otro día, no recuerdo la cronología, Sí. pero yo le empiezo a describir todo lo que veo. Yo le decía, es como si le pusieran cigarrillos, es como si la quemaran, es como o sea, yo describí todo. Y yo le dije, no, ella no está viva, no la van a encontrar viva. Y hay mucha tortura, o sea, yo le describí todo. Que él me decía, no, por favor, mira otra vez, o sea, si está viva, yo, no está viva. O sea, eso es lo primero que yo miro, si está en este plano o no, porque yo también puedo hacer las canalizaciones con personas vivas, porque esto pues no es que se me meta un espíritu y que yo tal, y no. Es sentir la energía. Sí, es sentir la energía. 10 de la mañana, 56 minutos. ¿Cuándo fue el primer caso? Bueno, cuando Fernando fue la primera que se presentó. Fernando, yo sentía, veía, escuchaba mucho, porque desde muy chiquitica, yo tenía unos 6, 7 añitos, me quedaba en mi habitación sola, y Fernando fue un niño que llegó desde siempre a mi habitación, pero yo lo veía literal normal. Era un niño normal y me hablaba, yo era una niña muy enferma, muy sola, y él era el que me acompañaba, era ese amiguito especial. Hasta una noche que estaba diluviando, estaba cayendo un aguacero de esos que caían en mi pueblo y se fue la luz, yo enciendo una vela y veo a Fernando ahí, pero yo, o sea, me dio mucha tranquilidad, era Fernando. ¿No era normal? ¿Era tu parcerito? Era mi requete parcero, entonces, Sí. pero cuando pasa esto, o sea, yo, y quiero aclarar, yo crecí creyéndome normal, yo me sentía normal cuando entré al mundo del adulto. Ok. Pero para mí todos mis amigos eran normales. Yo los domingos me iba a jugar al cementerio con mis amigos, normal. Conocí a mi abuela en el cementerio, era normal. Fue cuando ya en el mundo del adulto, no, ahí no hay nadie. Yo, ¿cómo así? Pues yo estoy hablando de esta persona. No. Ok. Y Fernando, después de que cae un rayo y todo, yo le empiezo a ver que le corre sangre, le empiezo a ver los huesos de la cara. Ahí yo ya Dijiste, eso está entré, raro. yo entré en pánico inicial, Claro. normal. Ya luego él me fue calmando y me empezó a contar lo que le pasó la noche que lo mataron, y ahí me pidió el favor, que era que necesitaba que yo le contara a mamá lo que había pasado, y que no era que él se hubiera ido y se hubiera gastado la plata del mandado, sino que lo habían matado unos pelados que estaban consumiendo. Entonces me mostró todo. Yo mucho más adelante, el pueblo pequeño, uno por ahí sale a la calle y hace, Sí. y yo iba por donde él me decía que él me llevó a la casa de la mamá, la señora abrió la puerta y yo le digo que es que hay un niño Fernando que le manda una razón, y la señora se puso a llorar y yo me fui. Pero ese fue el primer favor. Así pasaron muchos, mi familia me prohibía ya que hablara porque yo decía, ay, vi a mi tía fulana que se murió, no, que ella está viva, no, que yo la vi muerta, y a los 8 días se moría la tía. Eso que quería preguntarte, porque cuando ya es familiar, porque digamos en este caso, y noté que por un momentico cuando hablaste de Fernando se sintió como ese cariño, como ese dolor también. Sí. Todavía Porque- vuelvo y recuerdo y me dan ganas de llorar porque él fue muy especial, él me acompañó a mí en muchas etapas de la vida. ¿Todavía está? ¿Todavía lo No, puedes- no, él hasta que me dio a mí leucemia, él hasta ahí estuvo conmigo, hasta ese momento. Después de que yo me curaron los maestros Dios, ahí fue que pasó. O sea, podemos decir que Fernando era un angelito. Era como un angelito que aparecía, después de ese favor aparecía, era como en los momentos duros míos. Ok. Como cuando yo estaba solita, y que de verdad esa niña siente miedo y está viendo muchas sombras y está viendo como de verdad esos monstruos malucos, Sí. él aparecía. Como Y él un estaba ahí, superhéroe. y él hablaba ahí conmigo. Si tuviera la oportunidad de decirle algo en este momento a Fernando, ¿qué le dirías? No, yo siempre le di las gracias y siempre digo, fue el protagonista de muchos capítulos de mi vida, la verdad.
Fernando. Ya después de adulta y yo paré donde el psiquiatra, o sea, esto no es cuento, yo sí paré donde el psiquiatra porque estudié enfermería Sí. y cuando empiezo a ver la parte de medicina mental, de la parte de psiquiatría y yo digo, juepucha, o sea, ahí hablando el profesor y yo, lo tengo. El álbum de... Entonces yo sí dije, aquí fue y paré donde el psiquiatra. Fui donde él y yo le dije, bueno, yo necesito que me mediques porque yo veo gente y tal. Y él me empieza a decir, ¿pero cómo es? O sea, típico psiquiatra. No. Y yo veía a una abuela al lado y yo dije, bueno, porque yo le digo que la veo, él me va a meter de una vez. Claro. Entonces el yo le miedo. empecé a decir, mira, por ejemplo, al lado tuyo hay una señora que dice que es tu abuela, es la mamá de tu mamá, y que en la mesa de noche, al fondo, escondido de ella, hay un anillo que allá no lo han visto. Que lo saquen y que se lo des a tu mamá. Hijo de madre. Y él todo Uy, era, no. ajá, Yo no cita creía, en pues. 8 días. Pastilla, mija. Yo salí furiosa porque yo decía, pero yo necesitaba que me medicara. Y ya, para seguir estudiando, donde se enteren que yo tengo esto pues de enfermería, pues me van a echar. Claro. El hombre nada, a los 8 días yo fui resuelta a decirle, vengo solamente a decir que no voy a volver porque no me medicó. ¿Qué quiero, perro, las pepas? ¿Y qué hubo? Entonces yo llegué y el hombre me dice, mira, no sé qué es lo que pasa, pero mira, y me mostró el anillo. Y él me No, remitió donde otro que dijo, no yo puedo no creer. sé qué pasa con tu cerebro, no te lo puedo manejar, pero me remitió donde un psicoterapeuta que me ayudara a través de regresiones y todo, que a entender lo que me El pasaba. don que tenías. Y ahí fue donde empezó todo, que fue con el doctor Meluco. Wow. Ok, Aida, vea. y alguien de pronto en el mismo medio en el que te mueves, no sé, de pronto pueden haber envidias y han intentado de pronto ir en contra tuya, así es decir, mandarte una brujería o algo así que la hayas sentido. Sí, mucho, no hace ni mucho, hace unos meses llamé a una persona que yo veo eso, pero a mí no me gusta ni sacar y él dice, yo los puedo sacar, pero yo no. Sí. Yo llamé, don fulano, venga que sí hay algo Ay. que me mandaron. Y él va y él de una dice, ¿dónde? Y yo, ahí al pie ¿Qué? yo veo algo. Ya y él rutina. sacó ahí, o sea, sacó Tienes así. como un low jack. Sí. Como, sí, como en serio, como, O sea, uy, pero te vea, dice- ahí está, ¿qué hubo? ¿Te diste No, y así cuenta? me pasa en lugares donde yo llego, yo hago Feng Shui también y en casas, yo llegué a una casa, por ejemplo, en San José de Bavaria y yo les decía, en ese matero hay algo, yo estoy viendo ¿Qué? algo, que yo hago el Feng Shui normal y el espiritual y el de todo. Sí. Y la señora, ¿pero qué? Yo le digo, no, pues tú, así como dice, ven tú, saca la tierra, hazlo tú, y yo ahí mirando. Y la señora era que yo decía, es que estoy viendo algo ahí, como la muerte, algo. Y Ay, cuando la papá señora lindo. saca la tierra del matero, un cráneo No. con un No, hueco aquí. No. Con un hueco Disparo. aquí. Ah. Tercer ojo ahí. Entonces le digo yo, ¿y eso qué pasó? Y me dice, es que a mi esposo lo mataron de un tiro ahí. No lo puedo creer. Pues eso fue... Yo creo que todo el mundo quedó, Cosas ¿cómo muy hizo raras. eso esta mujer? Sí, son cosas muy raras. Yo tengo una